al senador del Frente Amplio, Mario Vergara. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Hola, un gusto buen estar día. con ustedes nuevamente. Bueno, cierre de campaña ayer en Las Piedras. Así es. ¿Cómo se evaluó? ¿Qué nos puede Mucha decir? energía, mucha ilusión, porque todos tenemos claro que es una elección que está pareja, pero creo que también hay una sensación de un favoritismo a favor de la fórmula que encabeza Yamandu Orsi, tanto por el hecho de que si bien todos los sondeos dan distancias cortas, todas las encuestas dan a Orsi por encima. Y además lo que uno ve es que hay referentes y dirigentes en todo el país provenientes de otras tiendas políticas que van manifestando su apoyo a la candidatura de Yamandu. Así que trabajando mucho de acá al domingo con la ilusión intacta de que Yamandu va a ser el próximo presidente en el marco de una elección, vuelvo a decir, que para nada está dirimida aún. ¿Cómo fue el interior del país, más que nada? Porque bueno, todos se saben que Montevideo, Canelones, los militantes son más que en el interior del país. Bueno, lo ha dicho Mujica muchas veces. El Frente tuvo una derrota electoral en 2019 y en el proceso de autocrítica, una de las cosas fuertes que nos dijimos fue que el Frente se había alejado de la gente y en particular vinculada al interior, al sector agropecuario, al campo. Y creo que en ese proceso de autocrítica, que nos dijimos, nos alejamos de la gente y actuamos con soberbia, ¿sí? Bueno, el Frente recapacitó, la autocrítica se transformó en acción en aquel programa que se llamó El FAT Escucha y otros más que nos hizo recorrer el país entero en varias oportunidades. Fuimos a escuchar y a dialogar con gente que pensaba como nosotros y gente que no pensaba como nosotros. Y creo que tanto en la interna como en la elección nacional ha mostrado que todo ese proceso de vuelta a la inserción del Frente Amplio en la sociedad uruguaya y en particular en el interior, ha ido dando sus frutos. El Frente ha votado mejor. El principal reclamo de la gente del interior. El alejamiento, la distancia que el Frente Amplio había marcado, la soberbia con la que había actuado. Yo creo que justamente ese fue el centro y a lo que apuntamos a revertir a partir de estas recorridas. El Frente Amplio te escucha, Diálogo por Uruguay, bueno, cuando fuimos a juntar firmas o a hacer campaña por el referéndum de la LUC, etcétera. O sea, toda esa movida generalizada que hizo el Frente Amplio en todo el territorio nacional, que, reitero, entiendo que ha dado su fruto. En esa no escucha o en esa distancia que se reclamó, ¿qué es lo que la gente, capaz que por ahí va la pregunta de Vivi, ¿no? ¿Qué es lo que la gente expresó que quería decir o que quería plantearle al Frente Amplio? O sea, una cosa, hubo distancia, pero bueno, la distancia implica que yo no pueda expresar mis preocupaciones. Claro, ¿no? ¿Qué temas? No, yo creo que había un poco de todo, ¿no? Obviamente, en el tercer gobierno del Frente hubo un distanciamiento en las formas del vínculo con buena parte del sector agropecuario, no solo con los grandes propietarios, sino incluso con pequeños, medianos productores. Ahora se hizo hincapié, ¿no?, del Frente Amplio en el debate al campo. Ah, sí, sin duda, sin duda. Pero también los temas vinculados a la seguridad, los temas vinculados a la educación. Yo creo que hoy por hoy tenemos sobre la mesa 3, 4 temas centrales que son las principales preocupaciones de la gente, que es el empleo, pero un empleo que te permita llegar a fin de mes, que es la inseguridad, que es la educación, que es la fractura social, que tiene impacto en todo lo anterior, y que, bueno, creo que a esos temas todos tenemos que aproximarnos con mucha más humildad. Todos tenemos que aproximarnos sabiendo que nadie tiene soluciones mágicas, que difícilmente lo resuelva un partido en una administración de gobierno y que eso requiere diálogo, requiere negociación. Partimos de lugares distintos en muchos de estos temas, pero necesitamos ciertos acuerdos para implementar políticas que vayan más allá de una administración de gobierno. Un parlamento que no tiene mayorías después de muchísimos años. Martín Rima recién decía, más allá de las discrepancias, el buen relacionamiento que hay en el Parlamento. Ese es el sistema entre político, los senadores y los diputados. El sistema político uruguayo es de las cosas que tenemos que cuidar, es que tenemos esas formas de vínculo. Yo diría que la inmensa mayoría de quienes integramos el Parlamento o el sistema político tenemos la capacidad de dialogar con referentes de los demás partidos.
a veces uno siente voces que preferiría que no ayudan mucho en esa dirección, pero son afortunadamente minoritarios. Pero claramente el sistema político uruguayo tiene que tener esa capacidad porque la gente requiere que estas cosas se dialoguen. Porque vuelvo a decir, ¿quién tiene la fórmula mágica para resolver los temas del narcotráfico, la inseguridad, la violencia? No la tiene nadie, digamos. Entonces, el diálogo es clave. Ahora, en nuestra visión, Yamandú es la persona que encarna la capacidad de negociación y diálogo, y por eso es que estamos convencidos que sería la mejor opción para presidir el Uruguay en estos años. En estos últimos días salió a hablar y mucho el expresidente José Mujica. Habló tanto dentro del Frente Amplio, el famoso repuesto de Blanca, y también a criticar al presidente de la República. ¿Cómo lo ve usted? Y me parece que en el juego político esas cosas son legítimas. Cuando nos tocaba hacer gobierno, la oposición criticaba, para eso está. Y en el marco de una campaña electoral, aún más. Así como veo al gobierno entero criticando los 15 años de gobierno del Frente, empezando por el candidato. Pero está bien, pero ¿y a las mujeres del Frente Amplio? A ver la pregunta. En Mujica, hablando de Blanca. Yo no comparto ese tono que planteó Mujica y la forma de plantear lo que él planteó. La verdad que a mí no me resulta feliz, pero bueno, Mujica es Mujica. Me quedé pensando, Mario, en lo que decías respecto a que está bien, cuando se está en oposición se critica, pero una cosa es criticar gestión, ¿no? O sea, se puede haber criticado a los 15 años del Frente Amplio, que bueno, que hubieron cosas que fallaron, que tú hiciste referencia y de alguna manera llegó a que se perdiera una elección. Claro. Y ahora también, obviamente, desde la oposición criticar a lo que es la gestión de estos 5 años. Pero en el caso de Mujica, se mete hasta con la vida personal de la gente. O sea, que el doctor Lacalle compre una moto de $50.000, digo, que no tiene nada que ver con gestión. Y es como yo uso mi dinero, que bueno, que... Está bien. Me refiero a eso, ¿no? Yo entiendo. De juego político... También recuerdo una cantidad de cosas que se dijeron de Mujica, de Lucía, de cómo vivían. Bueno, o sea, todas esas cosas son excesos. Pero meterse en eso y aparte en pocos días de una elección me parece que no ni aporta. Decírmelo porque no es mi estilo, jamás lo hice. Y me parece que no aporta una discusión política. Bien. Usted hablaba recién de los intereses de los uruguayos, ¿no? El bolsillo de los uruguayos es algo que tenemos todos muy presentes y que como experto en economía es bueno tenerlo acá en la mesa para hablar del tema de los impuestos. Recién Martín Lema hablaba de una contradicción, ¿no? De que se decía por parte del candidato Yamandú Orsi que no se subirían los impuestos si él fuera presidente. A los 2 días en una entrevista radial dijo es imposible no subir los impuestos. No, ¿Cómo ve usted? No dijo es imposible no subir los impuestos. Estoy citando a Lema. Bueno, no importa lo que diga Lema. Está populismo, puesto en palabras de populismo. Habló populismo. Bueno, ¿Qué populista decir así. que no aumentar los impuestos? Bueno, ¿qué puede pasar? Yo voy a sostener archivo, porque veníamos hablándolo durante toda la campaña. Acá hay una cuestión primero que es de debate político. Lo que se intenta instalar desde el gobierno es que si gana el Frente nos va a matar a impuestos. Y eso es lo que hay que combatir claramente, ¿verdad? En el sentido de decir, no va a haber un aumento de impuestos, no va a haber un aumento de la carga tributaria, como sí hubo en este gobierno, porque la carga tributaria en este gobierno es levemente superior a la que había en el gobierno anterior. Pero más allá de eso, lo que nosotros hemos dicho siempre es, la carga tributaria en Uruguay hoy es razonablemente alta. Entonces nadie puede pensar en que va a haber un cambio drástico en esa materia. Por otro lado, decir en 5 años no toco nada de los impuestos, sí tiene un componente populista, porque en 5 años pasa de todo. Bueno, a nosotros nos pasó la crisis financiera internacional más grande de los últimos 80 años. Al gobierno le pasó a la pandemia. Y la sequía. Entonces, la sequía. O sea, se vienen tendencias en el mundo vinculado al tema tributario, el tema del impuesto a los superricos, esto, lo otro, erosiones en las exoneraciones tributarias. O sea, son tendencias a las cuales Uruguay no va a estar ajeno. O sea, entonces, retoques puede haber. El impuesto al capital. Por ejemplo, bueno, eso a nivel global. Está el impuesto único. Pero acá habrá que ver, habrá que primero, ¿qué dice el programa del Frente Amplio? El programa del Frente Amplio dice, se puede seguir revisando la estructura tributaria, priorizando los impuestos directos, que son más justos, y tratando de reducir el peso de los impuestos indirectos, que son más regresivos. Esa es un talante, en un contexto donde
vuelvo a decir, la carga tributaria global seguramente no cambie. Entonces, yo creo que ese es el talante, de que no hay vocación de hacer ningún tipo de aumento de impuestos como se amenaza, digamos, pero que decir, bueno, se pueden tocar cosas, se pueden mover cosas, se puede. Pero de algún lado hay que sacar el dinero para cumplir con promesas de aumento de salario, de aumentos de jubilaciones, en un Estado que está exprimido en su máxima expresión. Con una infancia. Exacto. O apostar a las promesas. Mira, tenemos el siguiente panorama. O sea, ¿por dónde irían los recursos? Tenemos un problema un marco, un contexto fiscal y financiero complicado. Levemente peor que el del 2019, cuando el actual gobierno decía que había luces rojas, que era una catástrofe. Hoy el panorama fiscal no es mejor, la deuda es más alta, el resultado fiscal es incluso un poco peor. ¿Eso qué quiere decir? Mirando para adelante, más allá de que decir que esa era la obsesión de este gobierno y claramente no lo resolvió, para adelante es que los márgenes de maniobra son acotados. O sea, hay restricciones en el terreno financiero. Y por otro lado hay reclamos y demandas genuinas. Recomponer el presupuesto en la educación, en la salud, en la vivienda, en las políticas sociales. ¿Y entonces? Envolcar recursos para combatir la pobreza infantil, los cuidados, la seguridad. Y bueno, ahí hay un desafío que es político. En primer lugar, la primera llave de todo eso, y Yamandú la ha puesto en el centro, es el crecimiento económico. En este gobierno se creció muy poco, no hubo políticas de crecimiento que empujaran la productividad, la competitividad, la innovación tecnológica, la recapacitación de los trabajadores, la competencia. O sea que hay políticas de crecimiento que son la llave para ayudar a generar recursos. Esas son a mediano y largo plazo. No. ¿Cuáles serían tan rápidas como para decir, cuento con un dinero para poder cumplir con las promesas? Los impactos de crecimiento son bastante rápidos en la medida en que las políticas sean ¿Cuál es el estimativo de exitosas. crecimiento en los próximos 5 años? Bueno, es que va a depender de las políticas. Va a depender de las políticas. Pero si llega la presidenta Yamandú Orsi, bueno, debe tener una proyección, ¿no? Bueno, pero que ahí hay que ver qué políticas va a implementar en concreto. No necesariamente. Además, los economistas proyectan a 1 año, 2 años y las revisan sistemáticamente. Porque el Uruguay es una economía que depende también mucho de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la región, de lo que pasa con los precios internacionales, etcétera. Pero evidentemente tenemos que ir a una tasa de crecimiento bastante mayor de la que estamos teniendo, no solo en este gobierno, también en el anterior. Entonces, ahí está la llave por la cual, bueno, vamos. Ahora, el desafío político que hablamos hoy es, tenés esas demandas, tenés una restricción, la clave está en tener claras las orientaciones de política y definir en el terreno político las prioridades y las trayectorias en esta política, porque evidentemente los recursos para hacer todo a la vez no van a estar. Las negociaciones del Parlamento van a ser claves, sobre todo, y en materia presupuestal. Sin duda. ¿Será fácil? No, el primer presupuesto el año que viene va a ser complicado porque es el lógico tira y afloje de cuánto hay, qué disponibilidades hay, qué proyecciones hay y cuáles son las demandas. Porque si no llega a un acuerdo, queda el presupuesto anterior. Sí, claro, yo creo que eso no va a pasar, pero eso no quiere decir que se haga sin fricciones. Sí. Recordemos, incluso en gobiernos del Frente Amplio, con mayorías parlamentarias en las 2 cámaras, que tuvimos fricciones importantes a la hora de hacer los presupuestos. Senador, muchas gracias por Ha sido un gusto. Un placer recibirlo. Igualmente.